La empujaron fuera de su propia casa a plena luz del día. Le tiraron la ropa en bolsas negras, cambiaron la cerradura frente a sus ojos y cerraron la puerta como si estuvieran enterrando a alguien vivo. El barrio entero miró, pero nadie intervino. «Aquí ya no vive», dijo el hijastro mayor, sosteniendo las llaves nuevas. «Esta casa era de mi padre. Usted no es nada aquí». Carmen no respondió. Solo apretó contra su pecho una vieja carpeta azul. Y en su silencio había algo que ninguno de ellos entendía. Ella no estaba derrotada. Estaba contando los minutos. 58 años de vida. 30 construyendo esa casa ladrillo por ladrillo. Cocinando para obreros, pagando cuotas, firmando papeles que su esposo le entregaba sin explicaciones. Siempre confió. Siempre creyó que la familia era sagrada. Pero el día que él murió, todo cambió. Los hijos del primer matrimonio aparecieron con abogados, con copias de escrituras, con exigencias. Y en cuestión de semanas, la hicieron sentir como una intrusa en el lugar donde sembró su juventud. Esa noche durmió en el cuarto de una vecina. El techo de zinc crujía con la lluvia, y cada gota parecía repetirle la humillación. No lloró, no gritó. Solo abrió la carpeta azul sobre la cama y pasó los dedos por los documentos. Eran escrituras antiguas, mapas con líneas marcadas en rojo, 3 terrenos comprados hace más de 20 años, firmados a su nombre, con sellos oficiales, con matrículas inmobiliarias vigentes. Nadie sabía que esos papeles existían. Ni siquiera su esposo lo recordó antes de morir. A la mañana siguiente caminó hacia la notaría. Despacio, sin maquillaje, sin escándalo. Mientras tanto, en la casa que le arrebataron, sus hijastros celebraban. Pensaban que habían ganado, que habían eliminado el último obstáculo para venderlo todo. Lo que ignoraban era que el verdadero patrimonio nunca estuvo en esas paredes. Estaba en la tierra, en hectáreas que ahora valían más de $1,5 millones. Y cuando Carmen decidiera mover una sola ficha, el tablero completo se derrumbaría. La notaría olía a papel viejo y café recién hecho. Carmen esperó sentada, sosteniendo la carpeta azul sobre las piernas como si fuera un tesoro frágil. Cada segundo parecía pesar toneladas. Sabía que lo que estaba a punto de confirmar podía cambiarlo todo, o dejarla definitivamente en la calle. Cuando el notario abrió el primer documento, levantó una ceja. Revisó sellos, fechas, registros catastrales. Luego pidió el sistema. Tecleó lento. El silencio se volvió espeso. Carmen sintió un nudo en el estómago. Entonces él murmuró: «Señora, estos terrenos siguen a su nombre». El notario imprimió certificados actualizados. 3 matrículas activas, ninguna hipoteca, ningún embargo, todo limpio. Y lo más impactante, uno de los lotes ahora estaba dentro de una zona de expansión urbana. Su valor se había disparado en los últimos años. ¿Tiene idea de cuánto valen hoy?, preguntó él con voz baja. Carmen negó lentamente. El hombre giró la pantalla hacia ella. La cifra aparecía clara, actualizada, tasada por peritos recientes. $1,5 millones. Carmen cerró los ojos y por primera vez sonrió. Mientras tanto, en la casa, los hijastros discutían planes. Querían venderla rápido. El mayor hablaba de dividir ganancias. El menor ya estaba contactando compradores. Ninguno imaginaba que el verdadero activo familiar jamás fue esa vivienda. Uno de ellos comentó entre risas: «Esa vieja no tiene dónde caerse muerta». La frase quedó flotando en el comedor recién pintado. Afuera, el viento movía los árboles como si algo estuviera a punto de sacudirlo todo. Carmen salió de la notaría con copias certificadas y una decisión tomada. No iba a gritar. No iba a confrontar aún. Primero iba a consultar un abogado especializado en sucesiones y bienes raíces. Iba a jugar esto con precisión quirúrgica, porque ahora entendía algo que ellos no. Si la casa estaba construida sobre uno de esos terrenos, entonces no solo la habían echado injustamente, habían cometido un error legal gigantesco,
y cuando eso saliera a la luz, no habría cerradura que los protegiera. El abogado la escuchó sin interrumpir. Carmen puso sobre el escritorio las escrituras, los certificados recientes y el plano donde el lote principal aparecía exactamente debajo de la casa que le habían quitado. El hombre ajustó sus gafas y revisó cada línea con detenimiento profesional. Después de varios minutos levantó la mirada, serio. «Señora Carmen, la casa está construida sobre un terreno que le pertenece exclusivamente a usted. Legalmente ellos pueden reclamar la edificación, pero el suelo es suyo, y sin suelo no hay casa». El abogado explicó con voz pausada. Si la propiedad del terreno estaba a nombre de Carmen antes del matrimonio o con separación de bienes, nadie podía transferirla sin su firma. Y no existía ningún documento donde ella hubiera cedido esos derechos. En términos simples, continuó él, la están ocupando sin autorización. Carmen sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era rabia, era justicia despertando después de años de silencio. Mientras tanto, en la casa, los hijastros comenzaron a recibir llamadas extrañas. Un posible comprador pidió copia de la matrícula del terreno. Cuando la revisaron en línea, notaron algo que no habían visto antes. El nombre de Carmen seguía allí. El mayor frunció el ceño. Debe ser un error del sistema. Pero cuando intentó descargar el certificado actualizado, la verdad apareció sin adornos. Propietaria, Carmen Elena Ríos. Porcentaje, 100%. Esa misma tarde, un sobre llegó a la casa. Notificación formal, firmada por un despacho jurídico. Solicitud de desalojo voluntario o inicio de acción legal por ocupación indebida del terreno. Los hijastros se miraron en silencio. La seguridad con la que habían cambiado la cerradura se desmoronó en segundos. Y mientras ellos leían la notificación con manos temblorosas, Carmen observaba desde la esquina del barrio. Por primera vez, no estaba afuera. Estaba arriba. El silencio dentro de la casa ya no era celebración. Era tensión pura. El sobre del abogado seguía abierto sobre la mesa, como una bomba activada. El mayor caminaba de un lado a otro, tratando de entender cómo pudieron pasar por alto algo tan básico como el terreno. «Papá nunca dijo nada de eso», murmuró el menor, nervioso. Pero la verdad era más incómoda. Jamás se tomaron el tiempo de revisar todo. Solo quisieron sacar a Carmen rápido, convencidos de que no tenía defensa. Esa noche intentaron contactar a su abogado inicial. Él confirmó lo inevitable. La propiedad del suelo pertenecía legalmente a Carmen. Sin su consentimiento, cualquier venta quedaba anulada. Incluso podrían enfrentar demandas por daños y perjuicios. El rostro del mayor perdió el color. «Entonces, ¿qué hacemos?». La respuesta fue fría. «Negociar o prepararse para perder mucho más que una casa». Mientras tanto, Carmen no celebraba. Estaba sentada en el despacho de su abogado planificando cada movimiento. No buscaba venganza. Buscaba justicia y dignidad. «No quiero destruirlos», dijo con firmeza. «Solo quiero lo que me pertenece». El abogado asintió. «Entonces iremos por todo, pero con elegancia. Que la ley hable por usted». Al día siguiente, los hijastros recibieron una segunda notificación. Plazo de 15 días para desocupar el terreno o iniciar proceso judicial. El barrio volvió a murmurar, pero esta vez los susurros cambiaron de dirección. Carmen caminó frente a la casa sin detenerse. No miró la puerta que un día le cerraron. Sabía que pronto esa misma puerta se abriría. Pero esta vez no sería para expulsarla. Sería para reconocer que nunca debió salir. El mayor no durmió esa noche. Revisó documentos, buscó vacíos legales, llamó a conocidos que sabían de propiedades. Pero todos repetían lo mismo. El terreno era de Carmen. Y sin terreno, la casa no valía nada en una venta formal. Por primera vez sintió miedo real. No por perder dinero, sino por quedar expuesto ante el barrio como el hombre que echó a una viuda para nada. Decidieron visitarla. Llegaron a la casa de la vecina donde Carmen se hospedaba temporalmente. Tocaron la puerta con una mezcla de orgullo y urgencia.
Cuando ella salió, no hubo gritos ni reproches. Solo una mirada firme. «Necesitamos hablar», dijo el menor, bajando la voz. Carmen cruzó los brazos. «Siempre quisieron hablar cuando ya habían decidido todo. Ahora escucho, pero bajo mis condiciones». Intentaron suavizar la situación. Dijeron que fue un malentendido, que podían llegar a un acuerdo, que la casa era recuerdo de familia. Pero Carmen los dejó terminar sin interrumpir. «Recuerdo de familia fue lo que construí durante 30 años», respondió tranquila. «Lo que hicieron no fue un error. Fue desprecio, y el desprecio tiene consecuencias». El mayor intentó proponer dividir el valor del terreno si ella retiraba la demanda. Carmen negó con la cabeza lentamente. No buscaba migajas de lo que era suyo. «Tienen 15 días», dijo con serenidad. «Después de eso, no hablaré yo. Hablará el juez». Y mientras ellos se retiraban en silencio, comprendieron algo devastador. La mujer que creyeron débil era la única que realmente tenía poder. El rumor explotó en el barrio como pólvora. Ya no era la viuda que echaron. Ahora era la dueña del terreno. Las miradas cambiaron. Las conversaciones también. Algunos empezaron a recordar detalles incómodos de aquel día en que le cerraron la puerta en la cara. Los hijastros notaron el cambio de inmediato. El saludo de los vecinos se volvió frío. La historia empezaba a girar. Y ellos ya no eran las víctimas. Desesperados, intentaron una última jugada. Registrar mejoras y ampliaciones hechas a la casa para inflar el valor de la construcción. Pensaban usar eso como presión para negociar una compensación. Pero el abogado de Carmen anticipó el movimiento. Presentó documentos que probaban que muchas de esas mejoras se hicieron mientras ella vivía allí y con dinero común del matrimonio. La estrategia se desarmó antes de comenzar. El plazo seguía corriendo. Faltaban 8 días. El mayor empezó a considerar vender rápido algunos muebles para cubrir posibles gastos legales. La seguridad que mostraba frente a todos se estaba resquebrajando por dentro. Esa noche, el menor preguntó algo que nadie quería escuchar. «¿Y si perdemos todo?» El silencio fue la única respuesta. Mientras tanto, Carmen recibió una llamada inesperada. Un desarrollador inmobiliario había consultado el estado de uno de sus terrenos. Estaba interesado, muy interesado. La oferta preliminar superaba incluso la tasación anterior. Si aceptaba, no solo recuperaría dignidad, multiplicaría su patrimonio. Y entonces comprendió algo definitivo. Ya no estaba luchando por volver a esa casa. Estaba decidiendo si siquiera la necesitaba. Carmen se reunió con el desarrollador en una oficina moderna, con ventanales enormes y planos extendidos sobre la mesa. Él no la miraba como una viuda vulnerable, sino como una propietaria estratégica. Le habló de expansión urbana, de proyectos residenciales, de cifras que crecían cada año. Su terreno principal es clave para conectar 2 avenidas, explicó señalando el mapa. Sin él, el proyecto no avanza. Carmen entendió entonces que lo que tenía no era solo tierra, era posición. La oferta formal llegó por escrito. No era 1,5 millones, era más. Mucho más, si aceptaba negociar en fases. Además, conservaría participación en futuras construcciones. Carmen respiró despacio. Durante años creyó que su seguridad estaba en una casa. Ahora veía que su verdadero valor estaba en decisiones que nunca supo que tomó, hasta hoy. En paralelo, el proceso legal avanzaba. El juzgado admitió la solicitud de desalojo. Los hijastros recibieron notificación oficial con fecha tentativa de audiencia. El miedo ya no era rumor. Era documento sellado. El mayor volvió a buscarla. Esta vez, sin arrogancia. «Podemos arreglar esto», dijo casi en susurro. Pero Carmen ya no negociaba desde necesidad. Ella lo escuchó en silencio y luego respondió con calma firme. «No quiero esa casa, quiero respeto, y eso no se compra cuando ya se perdió». Escena 2. El mayor la miró desconcertado, porque en ese instante entendió algo devastador. La mujer que expulsaron no estaba tratando de regresar.
Estaba avanzando. Y cuando alguien avanza con poder real, nadie puede detenerlo. La audiencia se fijó para un martes en la mañana. La sala no era grande, pero estaba llena. Algunos vecinos fueron por curiosidad, otros por culpa. Carmen entró vestida con sobriedad, caminando firme, sin mirar a los lados. Los hijastros llegaron segundos después. Ya no había arrogancia en sus pasos, solo tensión. El juez tomó asiento y pidió silencio. La historia que comenzó con una cerradura nueva, ahora tenía expediente oficial. El abogado de Carmen presentó las matrículas inmobiliarias certificadas, los planos catastrales y la cronología de adquisición de los terrenos. Todo encajaba con precisión técnica. Mi clienta es propietaria exclusiva del lote sobre el cual se construyó la vivienda, declaró con claridad. Fue desalojada sin proceso legal y se encuentra actualmente privada del uso de su propio suelo. El abogado de los hijastros intentó argumentar que la casa representaba herencia legítima. Pero el juez interrumpió con una pregunta clave. ¿A nombre de quién está registrado el terreno? Hubo silencio. La respuesta era inevitable. A nombre de la señora Carmen Elena Ríos. Las palabras quedaron suspendidas como un martillo golpeando madera. El juez dictó una medida provisional inmediata. Se ordenaba restituir el acceso al terreno mientras continuaba el proceso. Cualquier intento de venta quedaba suspendido. Carmen no celebró. No miró a nadie con soberbia. Solo inclinó la cabeza levemente. Porque en ese instante no recuperaba una casa. Recuperaba algo mucho más profundo. Su lugar en la historia que intentaron borrarle. 2 días después de la audiencia, una patrulla acompañó a Carmen hasta la casa. El documento judicial en la mano del funcionario era claro. Debía restituirse el acceso inmediato al terreno. El barrio volvió a mirar, pero esta vez nadie susurraba. El mayor abrió la puerta con el rostro tenso. No hubo palabras, solo el sonido metálico de la llave girando. La misma cerradura que un día instalaron para expulsarla. Carmen cruzó el umbral sin prisa. Cada paso era memoria. Las paredes guardaban años de sacrificio, discusiones, risas, pérdidas. No buscaba venganza, buscaba cierre. El funcionario dejó constancia escrita de la restitución. A partir de ese momento, cualquier ocupación indebida podría convertirse en desacato judicial. El poder ya no estaba en gritos, estaba en la ley. Los hijastros intentaron negociar nuevamente. Propusieron comprarle el terreno, pagar en cuotas, incluso pedir un préstamo bancario. Pero ahora la urgencia era suya, no de ella. Las condiciones cambiaron, respondió Carmen con serenidad técnica. Ya no hablamos de acuerdos informales, hablamos de avalúos actualizados, indemnización por daño moral y costos legales. Esa misma tarde, Carmen tomó una decisión que nadie esperaba. Firmó una carta de intención con el desarrollador inmobiliario. Si el proceso se resolvía favorablemente, iniciaría la venta del lote principal bajo condiciones estratégicas. Mientras los hijastros calculaban pérdidas, ella calculaba expansión. Y comprendieron demasiado tarde que la mujer que expulsaron no regresó a pedir permiso. Regresó a cerrar el ciclo bajo sus propias reglas. El peritaje oficial llegó semanas después. Un informe técnico de más de 50 páginas detallaba ubicación, proyección urbana, valorización proyectada a 5 años y potencial comercial. No era una estimación improvisada. Era un análisis financiero sólido. La cifra final superaba todas las expectativas iniciales. El lote principal ya no estaba valorado en 1.5 millones. Con el nuevo plan vial aprobado por la alcaldía, el precio había escalado aún más. El desarrollador presentó una oferta formal ajustada. Incluía pago inicial elevado y participación porcentual en el proyecto habitacional. Carmen no solo vendería tierra, se convertiría en socia estratégica. El abogado revisó cada cláusula con lupa jurídica. Esto no es solo una venta, dijo finalmente. Es un cambio de posición patrimonial. Usted pasa de afectada a inversionista. Mientras tanto, los hijastros enfrentaban su propia realidad financiera. Los bancos ya no veían la propiedad como garantía sólida. El conflicto legal disminuía su valor crediticio.
El mayor comprendió que su error no fue solo moral, fue técnico. Nunca verificaron titularidad completa antes de actuar, y ahora el costo del error se medía en cifras que no podían cubrir. Carmen firmó un preacuerdo condicionado al resultado definitivo del proceso judicial. No lo hizo por impulso, lo hizo con asesoría contable, tributaria y legal. Cada paso estaba calculado. Esa noche, mirando la casa desde la distancia, entendió algo profundo. Ya no necesitaba volver allí. Lo que perdió fue una estructura. Lo que ganó fue autonomía. Y la autonomía, una vez recuperada, no se negocia jamás. El día del fallo definitivo amaneció gris. El ambiente en el juzgado era tenso pero contenido. Carmen llegó acompañada de su abogado y un asesor financiero. No por ostentación, sino por prudencia estratégica. Los hijastros entraron en silencio. Esta vez no había gestos de superioridad. Solo una conciencia pesada. Sabían que la decisión del juez no solo definiría la casa, definiría su estabilidad económica. El juez leyó la resolución con voz técnica, sin dramatismo. Confirmó la titularidad exclusiva de Carmen sobre el terreno y declaró improcedente cualquier ocupación sin su consentimiento. Además, estableció indemnización por desalojo irregular y daño moral. No fue una suma simbólica, fue una cifra concreta, respaldada por jurisprudencia. La sala quedó en silencio absoluto. El mayor intentó reaccionar, pero el abogado le hizo un gesto claro. No había margen. La decisión era sólida. Apelarla solo aumentaría costos y probabilidades de perder aún más. Carmen no sonrió. No necesitaba hacerlo. El fallo no era una victoria contra ellos. Era la validación pública de algo que siempre fue suyo. Al salir del juzgado, la prensa local captó algunas imágenes. La historia se convirtió en ejemplo de cómo la titularidad legal puede cambiar destinos cuando se conoce y se defiende correctamente. Esa tarde, Carmen recibió confirmación del desarrollador. El proyecto avanzaría, y con él, su nueva etapa. Ya no era la mujer que echaron. Era la propietaria que supo esperar el momento exacto para reclamar lo que nadie podía quitarle. El contrato definitivo se firmó un mes después del fallo. Carmen no acudió sola. La acompañaban su abogado, un contador y el desarrollador inmobiliario. Cada página fue leída en voz alta, cada cláusula revisada con precisión técnica. El pago inicial ingresó a su cuenta ese mismo día. La cifra era real. No era promesa. No era expectativa. Era capital líquido, resultado de años de silencio y un momento de decisión firme. Pero Carmen no actuó impulsivamente. Antes de mover un solo peso, solicitó asesoría financiera integral, diversificación, inversión conservadora, fondo de contingencia y planificación tributaria. No quería riqueza rápida, quería estabilidad estructurada. Por primera vez en décadas, no firmaba papeles por confianza ciega. Firmaba entendiendo cada término. Esa diferencia cambió su postura, su voz y su forma de mirar el futuro. El proyecto inmobiliario comenzó a anunciarse públicamente. El nombre del desarrollo aparecía en vallas gigantes cerca del terreno. Carmen observaba desde lejos cómo las máquinas iniciaban trabajos preliminares. Algunos vecinos se acercaron para felicitarla. Otros guardaron silencio incómodo. La historia ya no era chisme, era lección, y cada cimiento que se levantaba parecía confirmar que la justicia, cuando se sostiene, transforma destinos. Los hijastros desocuparon finalmente la casa. No hubo confrontación. Solo cajas y mudanza silenciosa. El conflicto había terminado, pero las consecuencias quedaban grabadas en cada uno. Carmen no regresó a vivir allí. Decidió vender también la estructura, una vez regularizada la situación. Entendió que su hogar no estaba en paredes antiguas. Estaba en su nueva libertad financiera y emocional. La antigua casa fue finalmente vendida a un tercero, luego de regularizar toda la situación jurídica. El comprador sabía que adquiría la construcción, no la historia. Carmen firmó la transferencia sin nostalgia excesiva.
Al salir de la notaría, se detuvo un segundo frente a la calle donde pasó media vida. No sintió tristeza. Sintió claridad. A veces soltar no es perder, es cerrar correctamente. Días después, recibió una llamada inesperada. Era el menor de los hijastros. Su voz ya no tenía dureza, solo cansancio. Quería disculparme, dijo tras unos segundos incómodos. No entendimos lo que usted representaba en la vida de papá. Y reaccionamos mal. Carmen escuchó en silencio. No interrumpió. La disculpa no borraba lo ocurrido, pero mostraba algo distinto. Aprendizaje. Carmen respondió con tono sereno. No necesito rencor para seguir adelante. Solo necesitaba que entendieran que nadie puede borrar 30 años de vida con una cerradura nueva. Espero que ustedes también aprendan de esto. El proyecto inmobiliario avanzaba con rapidez. Las primeras estructuras ya eran visibles desde la avenida. El valor de su participación futura comenzaba a proyectarse incluso más alto. Carmen, ahora inversionista formal, asistía a reuniones estratégicas con seguridad natural. La mujer que un día fue expulsada ya no estaba intentando sobrevivir, estaba liderando su propio capítulo financiero. El proyecto comenzó a tomar forma real. Donde antes había terreno vacío y discusiones legales, ahora se levantaban columnas de concreto y estructuras metálicas que dibujaban el futuro. Carmen asistía a las reuniones técnicas sin hablar demasiado, pero observando todo. Presupuestos, cronogramas, estudios de mercado. Ya no era espectadora de su vida, era participante activa. Una tarde, subió a la parte más alta de la obra con casco y botas prestadas. Desde allí podía ver el barrio entero, incluida la antigua calle donde estuvo su casa. No sintió deseo de volver. Sintió orgullo de haber resistido lo suficiente para llegar a ese punto. Su asesor financiero le mostró las proyecciones actualizadas. La valorización del proyecto podía duplicar su participación inicial en pocos años. Carmen escuchaba con atención, tomando notas. Por primera vez en décadas, nadie decidía por ella. Esa noche, sola en su nuevo apartamento alquilado temporalmente, pensó en el día que la sacaron. Recordó las bolsas negras, la cerradura, el murmullo del barrio, y entendió algo profundo. No fue la expulsión lo que cambió su destino. Fue su decisión de no reaccionar con desesperación. Algunos vecinos comenzaron a buscarla para pedir consejo. Historias de herencias mal manejadas, propiedades sin revisar, firmas hechas por confianza ciega. Carmen escuchaba con paciencia. «Lean todo», repetía con calma. «No entreguen su tranquilidad por desconocimiento. La ley no protege lo que no se conoce». Su experiencia se transformaba lentamente en enseñanza comunitaria. Un periodista local la entrevistó para un reportaje sobre derechos patrimoniales. Ella habló sin victimismo. No se presentó como heroína ni como mártir, solo como alguien que aprendió tarde, pero a tiempo. Cuando le preguntaron qué sintió el día que recuperó el terreno, respondió algo que dejó a todos en silencio. «No recuperé tierra, recuperé mi voz. Y cuando una persona recupera su voz, ya nadie puede sacarla de ningún lugar». Con el primer desembolso asegurado y la obra en marcha, Carmen tomó una decisión que nadie esperaba. Destinó una parte del capital a crear un pequeño fondo educativo para mujeres del barrio que enfrentaban procesos legales similares. No lo anunció con publicidad, lo estructuró con asesoría jurídica y contable, paso a paso. Para ella no era caridad, era prevención. Sabía que muchas habían firmado documentos sin leerlos, igual que ella en el pasado. Si podía evitar que otra mujer viviera la misma humillación, su historia tendría un propósito mayor. El desarrollador la invitó a la presentación oficial del proyecto ante inversionistas. Carmen subió al escenario brevemente. No habló de cifras, habló de decisiones. «La tierra no es solo un activo», dijo con voz firme. «Es responsabilidad. Y cuando uno conoce lo que tiene, deja de tener miedo». La frase fue sencilla, pero dejó una impresión más profunda que cualquier gráfico financiero. Mientras tanto, los hijastros intentaban reorganizar su situación. El mayor consiguió un empleo estable después de meses de incertidumbre.
El menor decidió estudiar administración inmobiliaria. El golpe que recibieron se convirtió en aprendizaje práctico. No volvieron a confrontarla. Tampoco buscaron aprovecharse. La distancia se volvió respeto silencioso. Y eso, para Carmen, era suficiente. Una tarde, caminando cerca del nuevo desarrollo, observó a obreros levantando muros donde antes hubo conflicto. Pensó en su esposo, en lo que él no supo prever, en lo que ella no supo preguntar. Pero ya no había reproche, solo claridad. Comprendió que la verdadera herencia no fue la casa ni los terrenos. Fue la oportunidad de aprender a defender lo propio con inteligencia y calma, y esa herencia, ahora, era completamente suya. El proyecto ya tenía nombre visible en enormes vallas iluminadas. Las primeras unidades residenciales estaban en preventa, y la demanda superaba las expectativas iniciales. Carmen asistía a las reuniones trimestrales como socia formal, revisando balances, avances y proyecciones con seguridad técnica. Cada cifra confirmaba algo que meses atrás parecía imposible. Su patrimonio no solo se había recuperado, se estaba multiplicando. Y no por suerte, sino por conocimiento adquirido y decisiones estratégicas. Su asesor financiero presentó un nuevo plan: invertir parte de las utilidades en instrumentos diversificados para proteger el capital a largo plazo. Carmen escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas que meses antes no habría sabido formular. Ya no firmaba por confianza, firmaba por comprensión. Ese cambio interno era más valioso que cualquier transferencia bancaria. Porque entendía que la estabilidad no depende solo de lo que se tiene, sino de cómo se administra. Una tarde regresó a la antigua calle. No para reclamar nada, solo para cerrar el ciclo mentalmente. La nueva familia que vivía en la casa la saludó con cordialidad, sin conocer la historia completa. Carmen observó la fachada renovada. No sintió nostalgia ni enojo. Sintió paz. Porque comprendió que su identidad nunca estuvo atada a esas paredes, sino a su capacidad de mantenerse firme cuando intentaron desplazarla. Esa noche escribió algo en un cuaderno personal. No fue la pérdida lo que me hizo fuerte. Fue la elección de no rendirme cuando parecía que ya no quedaba nada. El conflicto que comenzó con una puerta cerrada, ahora terminaba con múltiples puertas abiertas. Y Carmen sabía que lo más valioso no era el 1,5 millones. Era la certeza de que nadie volvería a tomar decisiones por ella. Carmen comenzó a recibir invitaciones para contar su experiencia en pequeños foros comunitarios. No buscaba fama, pero entendía que su historia tenía valor práctico. En cada encuentro, hablaba con serenidad, sin exageraciones, explicando cómo una revisión registral oportuna puede cambiar un destino. Las mujeres la escuchaban con atención absoluta. Algunas tomaban notas, otras simplemente asentían, reconociendo en silencio decisiones que ellas mismas habían postergado durante años. Una tarde, después de una charla, una señora mayor se le acercó llorando. «Yo también firmé todo sin preguntar», confesó. «Siempre pensé que no era asunto mío». Carmen le sostuvo las manos y respondió con calma firme. «Siempre es asunto suyo cuando lleva su nombre. Nunca subestime lo que está a su nombre». Ahí empieza su seguridad. En el proyecto inmobiliario, las primeras entregas comenzaron oficialmente. Las familias recibían llaves nuevas, sonrisas, contratos firmados con esperanza. Carmen observaba desde la distancia discreta de una socia estratégica. Comprendió que, irónicamente, la historia que empezó con una cerradura impuesta ahora terminaba con cientos de llaves entregadas bajo condiciones claras y transparentes. Esa simetría no era casualidad, era aprendizaje aplicado. Esa noche, sola en su nuevo hogar propio, no alquilado, sino adquirido con decisión consciente, revisó sus estados financieros. Todo estaba en orden, todo proyectado, todo planificado. Pero más importante que los números era la calma interior. Ya no temía perder lo material, porque ahora sabía defenderlo. Y cuando el conocimiento reemplaza al miedo, la estabilidad deja de ser frágil. Meses después, el proyecto ya era una realidad consolidada. Las torres estaban terminadas, los jardines sembrados y las calles internas iluminadas.
Carmen caminó por el lugar sin anunciar quién era. Nadie la reconocía como la socia estratégica detrás del terreno clave. Y eso le gustaba, porque entendía que el verdadero poder no necesita exhibirse. Se ejerce en silencio, con resultados visibles. Una tarde recibió una carta inesperada. Era del mayor de los hijastros. No pedía dinero, no pedía ayuda, solo agradecía la lección. Reconocía que su error fue actuar con soberbia y desconocimiento. Carmen leyó cada línea sin rencor. Comprendió que la justicia no solo le devolvió lo suyo, también obligó a otros a crecer. En una reunión con su asesor financiero, revisaron el crecimiento acumulado de su participación. La cifra actual superaba ampliamente aquel 1,5 millones inicial, pero ya no la impresionaban los números. Lo que realmente valoraba era la estabilidad construida con información, estrategia y paciencia. Porque aprendió que el patrimonio sin conocimiento es frágil, y el conocimiento sin acción es inútil. Esa noche, desde el balcón de su nuevo hogar, miró la ciudad iluminada. Recordó el día en que la sacaron con bolsas negras en la acera. Recordó el silencio del barrio. Recordó la carpeta azul apretada contra su pecho. Sonrió con serenidad. No por venganza, sino porque entendió algo definitivo. Pueden cerrarte una puerta, pero si conoces lo que posees y mantienes la calma, siempre podrás abrir una ciudad entera. Un año después de aquel desalojo público, Carmen regresó al lugar donde todo comenzó. No fue a reclamar nada, fue a observar con perspectiva. El barrio había cambiado poco, pero su mirada sí. Caminó despacio por la acera donde una vez quedaron sus pertenencias en bolsas negras, bajo la mirada curiosa de vecinos que no intervinieron. Ahora nadie susurraba. Algunos la saludaban con respeto sincero. Se detuvo frente a la antigua casa. Ya no era suya, ni quería que lo fuera. Tenía nueva pintura, nuevas ventanas, otra historia. Carmen entendió que los espacios cambian de dueño, pero la dignidad no cambia de valor. Y lo que ella recuperó no fue una dirección, fue autoridad sobre su propia vida. Esa misma semana recibió el informe anual del proyecto inmobiliario. Las cifras mostraban crecimiento sostenido, valorización superior a lo proyectado y dividendos programados para los próximos años. Pero esta vez no sintió emoción desbordada, sintió estabilidad. Porque el dinero ya no era símbolo de revancha. Era herramienta. Herramienta para decidir dónde vivir, cómo invertir, a quién ayudar y cuándo retirarse sin depender de nadie. Y esa independencia era más sólida que cualquier escritura. Carmen comenzó a organizar pequeños talleres gratuitos en el centro comunitario del barrio. Enseñaba conceptos básicos, qué es una matrícula inmobiliaria, cómo verificar titularidad, por qué no se deben firmar documentos sin lectura completa. Algunas mujeres la miraban con lágrimas contenidas, otras asentían con decisión renovada. La historia que empezó con humillación ahora se transformaba en prevención colectiva, y esa transformación tenía más impacto que cualquier ganancia financiera. Una noche, revisando su antigua carpeta azul, la misma que sostuvo cuando la expulsaron, la guardó en un archivador nuevo, ordenado, etiquetado, no como recuerdo doloroso, sino como recordatorio de vigilancia permanente. Comprendió que la verdadera riqueza no fue el 1,5 millones, ni el crecimiento posterior. Fue aprender que el silencio no significa debilidad, que la paciencia puede ser estrategia, y que conocer lo que te pertenece es el primer paso para que nadie vuelva a arrebatártelo. El día que se cumplió exactamente 1 año desde que la sacaron de su casa, Carmen no organizó celebración alguna. No necesitaba público ni reconocimiento. Esa mañana se levantó temprano, preparó café y abrió su agenda financiera con la tranquilidad de quien sabe exactamente dónde está parada. Ya no había incertidumbre jurídica, ni amenazas, ni sobres inesperados. Todo estaba estructurado, inversiones diversificadas, ingresos programados, patrimonio consolidado. La mujer que un día quedó en la calle ahora tenía más estabilidad que quienes intentaron desplazarla. Miró por la ventana de su nuevo hogar. Adquirido con decisión propia, sin presión, sin imposiciones,
y recordó cada instante del proceso, la humillación inicial, el silencio estratégico, la carpeta azul, la audiencia, el fallo. Comprendió que el verdadero punto de quiebre no fue el juicio, fue el momento en que decidió no reaccionar con miedo, porque cuando el miedo gobierna, se pierde claridad. Y cuando se pierde claridad, se pierde patrimonio. El proyecto inmobiliario ya era referente en la ciudad. Su participación había crecido más de lo proyectado inicialmente, pero lo que más la enorgullecía era algo distinto. Nunca más volvió a firmar un documento sin comprenderlo. Había transformado la confianza ciega en conocimiento consciente, y ese cambio no solo protegía su dinero, protegía su identidad, su autonomía y su voz. Aquel día escribió una última frase en su cuaderno personal. Pueden expulsarte de una casa, pero solo tú decides si te expulsan de tu dignidad. Y así terminó la historia. No con gritos, ni con revancha, ni con lágrimas. Terminó con estructura, aprendizaje y firmeza. Porque Carmen no ganó solo un juicio. Ganó algo que nadie podrá volver a quitarle. El control total sobre su propio destino.